Aizawa había cometido muchos errores en su vida. Aún recordaba los años de aislamiento tras la muerte de Oboro. Tener que arrastrarse cada día con las cuerdas de su trabajo de héroe. Luego, ser sostenido por su maravilloso esposo. Y finalmente, poder caminar por sí mismo. Su mano seguía aferrada a la de Hisashi, pues eso nunca cambiaría mientras viviera. Hisashi notó que algo andaba mal en cuanto entró en su apartamento. La mirada vacía, oculta tras un pañuelo de captura roto y ensangrentado. La sangre aún le manchaba las raíces del pelo, y las toallitas que le dieron no conseguían quitarla. Sabía que necesitaría una ducha esa noche, de pie en silencio bajo el agua hirviente mientras el rojo, como un vino demasiado fuerte, se iba por el desagüe. Sin embargo, incluso después de estar tanto tiempo allí que se le entumecieron las piernas, su marido, su Hisashi, seguía afuera esperándolo. Casi todas las noches, ya era tarde cuando regresaba. Se arrastraba hasta la casa, se lavaba la suciedad que había empezado a acumular durante la noche, luego se deslizaba en la cama y abrazaba a su marido hasta que el sol, egoístamente, decidía volver a asomar la cara. Era su rutina. Algunas noches, aún así, simplemente necesitaba que lo abrazaran. Apenas palabras salieron de su boca llorosa, suaves frases de amor susurrándole al oído mientras sollozaba en el hombro del amor de su vida. Sollozar no era algo que le asaltara a menudo. Aún así, el recuerdo del grito del niño que él mismo había provocado aún le atormentaba. Por Dios, había pasado una semana. El niño estaba muerto, sin un cuerpo a la vista ni ningún informe de niño desaparecido que coincidiera con su descripción, el caso se estaba estancando. Hisashi dijo que estaba preocupado por él después del tercer día de trasnochar intentando encontrarlo y desmayarse en medio de una clase. Aizawa necesitaba que los padres de este niño le dieran una señal de preocupación por su hijo, que no había estado en casa en una semana. No puede salvar a todos, Sou, lo consoló Hisashi mientras Aizawa seguía balbuceando y murmurando. Era un auténtico desastre. Usar sus propias palabras en su contra fue inteligente. El mantra se repetía cada año a todos los estudiantes. El fracaso que emanaba de un héroe cuando necesitaba salvar a alguien y no podía, era como una tormenta interminable sin un ojo a la vista. Se lo contó a todos los estudiantes, con la esperanza de que solo uno lo tomara en serio, que no cometiera el error y se cayera como él. Debió de haber recogido un trébol de 4 hojas alguna vez en su vida, pues el solo hecho de que Hisashi lo mirara constantemente era algo por lo que agradecía al cielo a diario. Miró a Hisashi y vio un amor tan intenso en sus ojos, finalmente liberado de esas gafas de sol, que habría sido asfixiante para cualquier otra persona, pero para él, era perfecto. Hisashi había oído toda la historia de lo que pasó con el zorro cuando tuvo que ir al hospital para que le revisaran la pierna tras ser empujado desde aquel edificio. Eran una pareja, 2 personas tan inequívocamente hechas el uno para el otro que la fuerza de lo que haría por Hisashi a veces asustaba a Aizawa. A pesar de todo, aún había cosas que se guardaba para sí. Como el recuerdo del crujido de huesos cuando el edificio se derrumbó. La noche transcurrió más despacio de lo que hubiera deseado. Su mente se negaba a desconectarse durante horas entre minutos de alivio. Por mucho que se relajara en los brazos de su esposo, el botón de apagado de sus pensamientos siempre parecía demasiado lejos. Así que hasta que sonó su alarma por la mañana, Aizawa simplemente escuchó la suave respiración de Hisashi y se concentró en el ligero agarre que tenía alrededor de su cintura. Cuando finalmente lo sacaron de la cama como a un títere, Aizawa aún se sentía como si estuviera en piloto automático por la mañana. Era domingo, no debía estar patrullando la noche anterior, pero ciertas situaciones lo obligaron a hacer horas extra. Por la mirada de reojo que le dirigía su marido, supuso que no podría volver a hacerlo esa noche. Le sirvieron café y una cantidad exorbitante de panqueques mientras Hisashi seguía cocinando con un murmullo que llenaba la habitación. Una calidez le subió al corazón al oír la melodía que emanaba de la sonrisa despreocupada de su esposo. Dios, lo amaba. El espíritu despreocupado que se había instalado en su hogar se vio interrumpido por el zumbido de su teléfono. Una llamada que a Hisashi, claramente, no le gustó y que, lamentablemente, Aizawa tuvo que contestar. Fantasma, ¿qué pasa? Es mi día libre, gruñó Aizawa al contestar el teléfono. Su mano ya se frotaba la cara exhausta. Era Serged, necesito que estés tranquilo ahora mismo, advirtió Phantom, con la voz más ronca de lo habitual. Aizawa se tensó en su asiento. Sabía de qué se trataba, habían encontrado el cuerpo de un zorro muerto.
Hilos cortados demasiado pronto de una manera que no entendía, pero que en el fondo sabía que era culpa suya. Encontraste a Zorro, apenas susurró cuando un par de ojos lo miraron. Durante la última semana, Zorro se había convertido en una especie de palabra clave en la casa Aizawa llamada. Hisashi ya estaba terminando de cocinar más rápido de lo habitual para llegar a su lado. Lo hicimos, empezó Phantom. Su corazón se hundió en un pozo eterno, su estómago se descompuso y se inundó de vómito, que se le supuró en la boca. Su mano, que había aprendido a templar para detener el temblor, se tapó la boca al pensarlo. Habían encontrado el cuerpo del niño. Iba a tener que ver el cuerpo de un niño muerto. Pero está vivo, continuó Phantom, dándose cuenta de su error al no empezar con eso, y casi gritó por teléfono. ¿Qué? ¿Cómo demonios podía estar vivo ese niño? Aizawa sabía primeros auxilios, conocía procedimientos médicos y sabía que perder tanta sangre sería suficiente para matar a alguien. Debe haber algún tipo de peculiaridad médica en juego para no matar al niño problemático de inmediato. Más le vale estar en el hospital. Anoche andaba por ahí haciendo de justiciero. Lo vi con mis propios ojos, explicó Phantom mientras Aizawa se confundía cada vez más con la tolerancia al dolor de este niño. ¿Quién demonios había dejado de ver a este niño problemático después de perder la mitad de su peso en sangre? Eso no era fácil de ocultar. Sin duda, Fox se dedicaba a ser un justiciero, eso hay que reconocerlo. ¿Cómo? Preguntó Aizawa, tratando de interrumpir el discurso de Phantom sobre haber visto al justiciero. Ni siquiera parecía herido, continuó Phantom con su discurso a pesar de su intento de interrumpirlo. El silencio se apoderó de la llamada durante unos segundos mientras Aizawa reflexionaba sobre sus opciones. Fox probablemente lo odiaría, no querría volver a verlo después de casi matarlo. Pero no podía dejar que siguiera andando solo. Lo apuñalaron, joder, quizás Nemuri tenía razón cuando dijo que se encariñaba demasiado. Nos vemos esta noche, afirmó Aizawa en el silencio. El enfado de Hisashi se reflejaba claramente en su rostro. Shouta se disculparía. Con pastel. Espera, las protestas de Phantom se apagaron cuando colgó la llamada. Hisashi le dio la espalda a Shouta de nuevo mientras terminaba y cogía un plato de panqueques espantosamente grande. El silencio se extendió más de lo que le hubiera gustado en la cocina. Sus días libres eran sagrados. Días de amor que pasaban juntos, disfrutando de la paz que solo podían tener en compañía, y de los gatos. Sabía que debía esperar a su patrulla para intentar seguir las pistas de Fox, pero necesitaba asegurarse de que el chico estuviera bien. No tardaría mucho. Preguntaría a algunos informantes y luego volvería a casa a ver la comedia romántica cursi con la que Hisashi decidiera torturarlo amorosamente esa noche. Espero que sea lo que sea eso no signifique que pasarás nuestro día libre trabajando, advirtió Hisashi mientras colocaba su aún enorme plato de panqueques en la mesa junto a Shouta. Zorro está vivo, declaró Aizawa. Entonces, como si hubiera pulsado un interruptor, la molestia que sentía Hisashi se disipó como la niebla. Sus hombros se relajaron y sus ojos se abrieron de par en par. Wow, vale, entonces olvídalo. Hisashi se pasó las manos por el largo cabello rubio que le caía hasta los hombros. Su voz era tan suave y cariñosa que Aizawa tuvo que recordarse a sí mismo que el micrófono de presentación en el programa de radio a veces era el mismo que su micrófono de presentación. Hisashi, lo siento, empezó Aizawa antes de encontrar una mano que buscaba la suya. No, interrumpió Hisashi, el oyente te necesita más que yo ahora mismo. Hisashi le cogía las manos, rozando los nudillos de Shouta con los dedos antes de besarla con exageración. Shouta ni siquiera se enfadó cuando no pudo evitar que una sonrisa se le dibujara en el rostro y una calidez se posara en él. Idiota, dijo mientras comenzaban a reírse entre ellos. Te he dicho que te amo. Shouta resopló mientras la risa comenzaba a apagarse. Hisashi se dio un golpecito en la barbilla con el dedo. No en la última hora, no. Te amo, dijo Shouta con expresión seria antes de que Hisashi le sonriera como si él mismo iluminara las estrellas. Te amo más, So. Hisashi se inclinó hacia adelante en lo que esperaba que fuera un beso hasta que cierta gata egoísta decidió que este era su momento de brillar. Una cola negra ondeó en su rostro mientras su gato saltaba al regazo de Hisashi para mirar los panqueques como si fueran su amor perdido. Yo también te amo, Belle, bromeó Aizawa mientras le rascaba detrás de las orejas. Te quiero muchísimo, dijo Hisashi mientras le daba un golpecito en la nariz. Un gesto reservado solo para él, pues siempre que alguien lo intentaba, se encontraba siendo siseado y arañado como si acabaran de amenazar con asesinar a su madre.
Isashi era obviamente su favorito, no podía culparla. Cuidado con el favoritismo, Isashi, bromeó Aizawa mientras empezaba a beber su café. No hago favoritismos, intentó defenderse Isashi, pero Shota simplemente le frunció el ceño. No lo hago, balbuceó Isashi mientras Bell le empujaba la mano para que siguiera acariciándola, y él obedeció sin dudarlo. Absolutamente adorable. Al anochecer, Isashi se acomodó en el sofá con dos gatos a cada lado mientras Aizawa se preparaba para cazar a un niño que debería estar muerto. El calor de la mañana se transformó en pavor bajo su piel al salir del apartamento. No era probable que el bar al que iba estuviera lleno al principio de la noche, pero podría haber uno o dos informantes dispuestos a contarle lo que saben sobre un zorro. El dinero en su bolsillo no se movía, esperando que los movimientos del niño problemático no le costaran demasiado. Por muchos trabajos que tuvieran él y Isashi, dar dinero a criminales casi siempre le sentaba mal. Lamentablemente, mientras permanecieran en la frontera, no podía detenerlos legalmente. A veces, la ley era muy molesta. Las calles estaban sorprendentemente silenciosas mientras se movía por callejones desolados. Logró llegar hasta el bar, cuyo nombre era poco original, Espacio Gris, sin tener que intervenir para detener ningún delito. Los dueños del bar decían que lo llamaban el Espacio Gris, en referencia a una vieja película prequel llamada La Bella y la Bestia. Una linda excusa, aunque tuviera que lidiar con las quejas de Isashi sobre que era el espacio gris, no el lugar, para ocultar que en realidad era solo un bar que no rechazaba a los villanos. Por suerte, los héroes del underground podían entrar, ya que Aizawa obtenía la mayor parte de su información de los intermediarios que frecuentaban el lugar. Al entrar en el bar de estilo rústico, el olor a cigarrillos y alcohol derramado lo invadió. La música que sonaba era una especie de jazz que apenas se oía entre las conversaciones que se escuchaban en el bar. Decir que el bar se quedó en silencio al entrar sería una exageración, pero había miradas sobre él. Ojos de pequeños delincuentes a los que había traído antes y ojos de corredores a los que había pagado para salir adelante en un caso anterior. Por suerte, las miradas volvieron a sus asuntos cuando no sacó una placa de inmediato e intentó arrestar a alguien. Ya lo había hecho una vez cuando estuvo aquí. La única razón por la que le permitieron volver fue porque el tipo al que arrestaron era un ser humano repugnante. Criminales que odian a criminales que lastiman a niños y todo eso. Se acercó al taburete vacío junto a la barra, apoyando los brazos en la pegajosa barra de madera llena de arañazos y manchas de quién sabe qué, algo que sabía muy bien que no debía preguntar. La luz de arriba parpadeaba como si necesitara ser resucitada pronto. La principal fuente de luz eran las lámparas instaladas en la pared, que emitían un leve zumbido cada vez que te sentabas cerca. La gente susurraba en las sombras sobre cosas ilegales que Aizawa tenía que taparse. De cosas verdaderamente ilegales no se habla en lugares como estos. La regla de no pelear significaba que la gente tenía que ser restringida en sus entradas y salidas dentro. No significaba que le gustara tener que reprimir un gemido cada vez que veía un negocio de drogas a simple vista. El camarero debía de ser nuevo, pues Aizawa no lo había visto antes. Tenía un aspecto rudo, su cabello negro y alborotado cubría lo que parecían cicatrices de quemaduras bajo los ojos, la mandíbula, el cuello y los brazos. La piel sujeta por grapas y los ojos, que parecían abrirse a la fuerza cada día por puro despecho, contrastaban con la sonrisa cómplice que pintaba al hablar con los clientes. Como si supiera qué aspecto tenía, y como si no le importara. ¿Qué le traigo?, preguntó el camarero, con la voz aún más ronca de lo que imaginaba. El olor a fuego y humo parecía seguirlo a donde quiera que iba. Solo un agua, gruñó Aizawa mientras observaba la barra, buscando a uno de sus informantes habituales. El camarero lo observó de arriba abajo antes de dejarle un vaso de agua. Se quedó un momento, mirando al héroe como si fuera un rompecabezas por resolver. ¿Estás esperando a alguien?, preguntó. Podría decirse que sí, respondió Aizawa, haciendo que el camarero lo mirara aún más de reojo. Las grapas bajo sus ojos protestaban por el estiramiento. El momento continuó mientras tomaba un sorbo de su bebida, buscando con la mirada a alguien con quien normalmente hablaba allí. Parecía estar completamente solo, lejos de los pocos corredores con los que se había aliado a lo largo de los años. Problemas tras problemas lo hicieron suspirar de nuevo mientras se frotaba los ojos demasiado secos, necesitaba recordar usar las gotas. Cuando volvió a levantar la vista, vio que la mirada del camarero seguía fija en él. ¿Sabía algo? ¿Has oído hablar del zorro?, preguntó el héroe, frunciendo el ceño.
Si su sonrisa ya era amplia, se multiplicó por 10 ante la pregunta antes de calmarse, echándose el trapo al hombro y reclinándose con total tranquilidad. Sus manos se convirtieron de repente en lo más importante en ese momento. Aquí y allá, respondió, con los ojos brillantes de puro jolgorio que ocultó para que no se le contagiara el resto del rostro. Aizawa había caído en su trampa, de pies a cabeza. Al fin y al cabo, los camareros de lugares como este lo saben todo. Sacó el dinero de su bolsillo trasero, lo tomó rápidamente y el camarero lo contó. La cantidad debió de ser satisfactoria, pues se acercó al héroe y empezó a hablar. El pequeño imbécil estuvo aquí esta mañana, algo así como que necesitaba dinero, dijo. Su sonrisa, que parecía una máscara, no se cruzó con sus ojos esta vez. Sus dedos tamborileaban sin parar sobre el mostrador hasta que Aizawa puso más dinero en la mesa, que fue ocupada sin pensárselo 2 veces. Alguien me pagó para colarme en un edificio de Shihazaki, susurró el camarero aquella vez, como si mencionar el nombre fuera a quemarlo vivo. Puede que así fuera. Shihazaki fue una de las yakuzas de más rápido crecimiento en la historia moderna de Japón. Habían tomado el control total del movimiento criminal clandestino tras el terremoto, y había sido necesaria la intervención del mismísimo All Might para que les quitaran aunque fuera un poco el poder. Incluso años después de que la policía les hubiera reducido considerablemente el poder, seguían teniendo un poder inmenso. Si Fox tuviera que colarse allí, se le heló la sangre al pensarlo. Acababa de descubrir que el maldito niño problemático estaba vivo, no podía permitir que se metiera en situaciones que amenazaban su vida. ¿Qué querían? Resopló Aizawa, con la mano ya sobre su cada vez menor cantidad de efectivo. Solo se lo dije al zorro, no estaba al tanto, suspiró, alejándose del héroe. Debió de ser importante entonces. Pero Zorro era un niño pequeño. Si de verdad fuera tan necesario, no habrían enviado a alguien tan bajo y que acababa de perder litros de sangre hacía una semana. ¿Quién era?, preguntó, entregándole el último dinero cuando el camarero le ofreció la mano. Miró a su alrededor antes de susurrarle la palabra al oído. Hiran. El camarero se marchó con otro cliente en cuanto pronunció ese nombre. Aizawa casi se atrevió a levantarse y caminar hacia la comisaría. Hiran no enviaba a nadie a misiones por nada, no decía nada cuando lo engañaban, y ocultaba también sus huellas que ni siquiera podían acusarlo de nada. ¿Qué clase de relación tenía Hiran con el zorro para convencerlo de que le dejara hacer misiones? ¿En qué problema se había metido este niño? Raya. A Izuku le empezaban a disgustar las vigas. A pocos metros del suelo firme y rodeado de polvo y telarañas, tenían suerte de que no lo pillaran merodeando, o no estaría cerca de él. La oficina debajo de él estaba prácticamente en silencio. La habitación estaba llena de archivos y más archivos sobre lo que solo podía suponer eran las andanzas de la yakuza. Había un hombre allí al que Izuku había llamado cariñosamente Caracol debido a su lentitud al escribir. Habían pasado horas, por Dios, y el hombre seguía escribiendo. Copiaba algo de un archivo a una computadora. Izuku se coló en la habitación cuando hubo un cambio de turno de guardia afuera hace unas 3 horas, y seguía escribiendo. Quizás Izuku podría conseguir un trabajo así. Definitivamente escribía más rápido que este tipo, y ni siquiera podía ver un teclado completo a la vez. Sus piernas se habían dormido bajo su peso y se despertaron varias veces durante su vigilancia improvisada en una habitación increíblemente aburrida. Afuera no se oía mucho ruido, solo pasillos inquietantemente silenciosos y gruñidos de los guardias. El olor de una habitación excesivamente estéril era todo lo que percibía cada vez que intentaba buscar algo más que el interminable aburrimiento que se aferraba a la habitación. Hiran tuvo suerte de que le pagaran bien. Izuku conocía a Hiran cuando aún vivía con su padre, uno de los mejores corredores del inframundo, con quien Izuku tenía prohibido interactuar directamente. Solo lo había visto una vez, a espaldas de Kurohiri, después de una pesadilla. Tras huir, Izuku se esforzó por congraciarse con el hombre. Nunca le gustó relacionarse con villanos, pero la necesidad primordial de vivir un día más se impuso a su moralidad, e hizo lo que tenía que hacer manteniendo un perfil bajo. Se suponía que Fox debía expiar aquello, pero ahora simplemente se sentaba en las vigas polvorientas de un edificio de la yakuza y se disponía a robarles, con la máscara de un mentiroso. Quizás debería haberle dicho a la reportera que solo era egoísta anoche. Hiran ya sabía su nombre. Aparecer con un nuevo atuendo solo lo sorprendió durante 10 segundos antes de que le dieran un trabajo. Izuku no sabía ni quería saber para quién era exactamente.
No le importaba arruinar una organización criminal, y lo hacía con gusto si no pensaba en cómo ayudaba a otra. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro cuando el expediente del hombre finalmente se cerró. Lo guardó en su lugar en uno de los demasiados armarios de la habitación antes de irse, y cerrar la puerta con llave. Ya se ocuparía de eso más tarde. Izuku se quedó en las vigas unos minutos más mientras el caracol hablaba distraídamente con los guardias de afuera sobre su vida, que a Izuku, y al guardia, aparentemente les importaba un bledo. Cuando su corazón finalmente comenzó a alejarse de la habitación e Izuku estaba seguro de que nadie lo reemplazaría de inmediato, comenzó a moverse. Manteniéndose en silencio, Izuku volvió a bajar al suelo. Sentía los pies como gelatina, zumbando de incomodidad por finalmente ser usado fuera del horario laboral. Cojeando por el entumecimiento, Izuku caminó hacia el archivador que le habían indicado. El más alto, en la esquina. El trabajo tenía instrucciones muy precisas, pues querían un expediente muy preciso. Hiran le ocultó, voluntaria o involuntariamente, lo que contenía. No quería todos los detalles, tener conciencia no le permitiría alimentarse. Abrió el tercer cajón como le indicaron y sacó el primero antes de esconderlo bajo el brazo. Su máscara y su venda le impedían ver qué era exactamente lo que iba a entregar a los villanos. La primera tarea estaba cumplida, ahora solo tenía que averiguar cómo salir de allí. Se oían 2 latidos fuera, seguidos de varios más dentro del recinto. Todos llevaban armas, lo que podría ser molesto tener que sacar de su cuerpo más tarde. La ventana por la que había entrado estaba a solo 800 metros de su habitación actual. Guardando el archivo dentro de su abrigo, empezó a forzar lentamente la cerradura de la puerta. Esperaba que los 2 hombres de afuera no notaran su intromisión hasta que la puerta ya estuviera abierta. Cuando empujó el último pasador con la ganzúa que le dio Hiran, un chasquido resonó en los guardias que se encontraban afuera. Antes de que pudieran orientarse, abrió la puerta de una patada. Al abrirse de golpe, golpeó a uno de los 2 guardias en la cara y electrocutó al otro, dándole a Izuku unos segundos para correr antes de que el guardia reaccionara. Gritó algo a lo que Izuku no prestó atención por la radio antes de apuntar su arma y disparar varias veces en su dirección. Su hombro se sacudió hacia adelante cuando una de las balas lo alcanzó, y la sangre le salpicó la cara. Las piernas, entumecidas, se movían hacia adelante y las manos, aturdidas, intentaban borrar el recuerdo de los últimos momentos de su rostro. Su mano libre se movió frenéticamente hacia ella antes de sonreír al sentir que la herida de salida se reacomodaba. Las alarmas empezaron a sonar sobre él, y oyó que las persianas de las puertas a su alrededor empezaban a cerrarse. Las otras balas no le dieron al doblar la esquina, y sus piernas empezaron a acelerarse al máximo. Su archivo seguía apretado en sus brazos. Si lo perdía, moriría sin importar lo que hiciera. Agradeciendo la suerte que le había dado en una vida pasada, Izuku vio que la persiana de la ventana por la que había entrado estaba rota. Probablemente debido a su entrada precaria. A veces romper cosas innecesariamente ayudaba. Más gritos resonaban a su alrededor con los estruendosos disparos de bala. Apretando los dientes y abrazando su cabeza, se impulsó y sintió 1.000.000 de fragmentos de vidrio romperse y clavarse en su piel mientras saltaba por la ventana. Las lágrimas brotaron de sus ojos cuando el aire azotó sus oídos. Cayó al suelo e intentó seguir rodando para no causar aún más daño a su cuerpo agrietado. Su regeneración protestó porque el vidrio se quedó obstinadamente dentro de su piel, que se arañó con la grotesca quemadura de la carretera que recibió al seguir rodando. Ignorando la piel que se desprendía y quedaba abandonada en el suelo donde aterrizó, Izuku comenzó a tambalearse más lejos del edificio del que saltó del 4.º piso. El archivo todavía estaba perfectamente colocado entre el suave interior de su abrigo verde y el hueso expuesto de su codo, crudo y podrido y todavía tratando de abrirse camino para volver a verse semihumano. Los gritos continuaron en el edificio que dejó atrás. Probablemente pensaron que estaba muerto. Caerse desde una ventana del 4.º piso suele tener ese efecto. Sonriendo, y estaría saltando si no tuviera las piernas llenas de moretones que se evaporaban, Izuku se alejó del caos que suele dejar a su paso. Más le valía a Hiran estar contento con él. El expediente le pesaba en el brazo, era tan grueso que tenía que recordarse a cada paso que no debía abrirlo. Un mantra constante en su cabeza le decía que no debía arruinar su trabajo. Por mucho que insistiera, el archivo se volvía cada vez más pesado a medida que avanzaba. Los lazos de su corazón lo apretaban cada vez más con solo pensar en entregarlo.
Su mente se nublaba por la falta de comida, y aún así, la idea de que alguien saliera herido por su egoísmo era suficiente para que su sangre comenzara a ver su propio cuerpo como una enfermedad ajena. Se burló al caer al suelo de un callejón húmedo, con la niebla flotando en las calles. Se arrancó la máscara, que cayó al suelo con un ruido metálico, encontrándose con la venda a su lado. Su visión de túnel parpadeó hacia el cielo, y suspiró mientras se preparaba para leer el archivo descomunal. El primer papel no era gran cosa, una hipótesis sobre cómo se podría seguir la erradicación de las peculiaridades, firmada por un tal Kai Chisaki. Estaba escrito de forma descuidada, y aún así, como la neblina de un loco, los periódicos seguían su curso. Al parecer, alguien le había dado permiso para intentar llevar a cabo su idea. Izuku se habría volcado en ella de no ser por sus experimentos, demasiado inhumanos para descifrarla. Los periódicos detallaban experimento tras experimento, tanto que tuvo que entrecerrar los ojos para leerlos y contener la risa ante los detalles. Ya no se sentía mal por destrozar el edificio. Los papeles continuaron hasta que llegaron al último, donde quedaron garabatos ininteligibles en un trozo de papel desechado hasta que en la parte inferior escribió con una fuente sorprendentemente legible: se necesitan partículas de cordero. Estaba Hiran seguro de querer esto. Los papeles no conducían a ninguna respuesta, pero los Shigasaki tenían hombres locos en sus filas y querían erradicar las peculiaridades por completo. Un objetivo que no serviría ni a héroes, ni a villanos, ni a civiles. Cuando el hombre más malvado y el más bueno del mundo no están de acuerdo con tus objetivos, podrían estar un poco lejos de la realidad. Cerró el archivo y suspiró. No había nada útil allí. No tenía que darse cabezazos contra la puerta en un arrepentimiento masoquista por sus pecados, porque sus pecados, en este trabajo solo consistían en romperle la ventana a un criminal. Se incorporó de golpe sobre sus piernas ilesas, y su mano se movió instintivamente para revisar su codo. En lugar de tocar un hueso duro, frío y expuesto, la mano de Izuku solo tocó una piel cálida y hormigueante. Se ajustó bien la venda y la máscara, y se deleitó con la libertad que le brindaba. La sensación de no poder ser encontrado, reconocido, visto de verdad. El archivo se le guardó bajo el brazo mientras caminaba entre la niebla. Tenía el pelo húmedo y casi pegado a la cara cuando entró a trompicones en el bar Grey Space, abierto a las 2 de la madrugada. La música estaba demasiado alta en la entrada como para ocultar los probables gritos de un club de lucha clandestino en la planta baja. No volvería a bajar. La gente pasaba a trompicones, demasiado borracha para estar fuera en ese momento, mientras que, en contraste, la gente permanecía sentada en silencio, inmóvil como una estatua, en las cabinas del fondo, esperando algo por lo que probablemente habían pagado demasiado. Podrían seguir malgastando su dinero tanto como quisieran mientras llene los escasos bolsillos de Izuku. Alguien lo chocó por detrás y le derramó una especie de vodka en la espalda. Arrugó la nariz con asco ante el fuerte olor y se tapó la boca. La lavandería iba a volver a ver a Izuku. El culpable intentó disculparse, pero cuando levantó la máscara para mirarlo a los ojos, solo se estremeció y retrocedió. Izuku no daba tanto miedo, ¿verdad? Lo siento mucho, señor Fox, tartamudeó su amigo mientras agarraba los brazos de los culpables y los arrastraba. Casi se sentía mal por asustar a la gente de Fox hasta que se dio cuenta de que eran criminales. Pasando el rato en un bar de criminales. Emborracharse hasta perder el conocimiento un martes y derramar vodka en su chaqueta favorita. Asintió en silencio, ignorando las miradas cada vez más fijas en su pequeño cuerpo y caminando tan rápido como pudo hacia donde necesitaba estar. Con Hiran. Cobrando para poder comer, sus pasos ya se tambaleaban por tener que regenerar la piel alrededor del codo. Esforzándose por enderezar la espalda, siguió caminando tan erguido como pudo. No podía parecer débil delante de esa gente. Ser temido por los criminales siempre sería una ventaja. Hiran lo notó en cuanto entró al bar. Su mirada se perdió en la sensación de ser observado desde la primera vez que entró en este caos. Buscar a su alrededor usando el oído solo le sirvió de poco, mientras caminaba en círculos hasta que sintió una mano familiar en la espalda. Una mano familiar lo guió hasta la barra principal y se sentó en 2 taburetes. Este lugar siempre le había molestado a Izuku. Desde las mesas insoportablemente pegajosas hasta la música excesivamente alta y los clientes agobiantes que se burlaban de él o intentaban que comprara drogas. Lo odiaba todo. Si sus intentos de conseguir un trabajo de verdad a los 11 años no hubieran sido tan infructuosos, probablemente ni siquiera le habría dado una segunda mirada a este infierno.
Lamentablemente, su vida no le dio lo que quería. Así que tuvo que sentarse aquí y hablar con criminales con sonrisas amables que apestan a mentiras y palabras tan cortantes que cortan, envuelto en una funda tan gruesa que crees que estás a salvo solo por un minuto antes de que te tiren la alfombra. No hablan del incidente de la pelea en jaula. Te tardaste un poco, gruñó Hiram mientras le daba unas palmaditas fuertes en la espalda. Se atracó, el hombre no quería salir de la sala de archivos. Murmuró y dejó caer el archivo en las manos de Hiram. Resolló al caer en sus manos antes de que lo dejaran caer sobre la barra, asegurado bajo los brazos de Hiram. Como si alguien intentara robarle a Hiram. Como si no tuviera una reputación que la gente no se atreviera. Nunca decepcionas, chico, le revolvió el pelo a Izuku y luego hojeó rápidamente los papeles del archivo. Sin siquiera molestarse en leerlos. Bueno, descubriría que no servían para nada si lo hacía. A Hiram probablemente no le habría importado. El dinero era dinero, después de todo. Me gusta que me paguen, se burló Izuku. Quería cobrar y luego largarse de allí. Después de todo, quería patrullar esta noche. Hiram se echó a reír. Oye, Davi, gritó Hiram al camarero. Sírvele un trago a este chico. Davi tenía uno de esos cuerpos que parecían gritar de dolor con cada movimiento. Huesos que rechinaban con súplicas de tumbarse y morir con cada movimiento. Músculos que querían luchar hasta convertirse en polvo. Cómo el hombre seguía de pie y coleando era algo que no entendía. Izuku tenía que contener la risa cada vez que el hombre estaba a su alcance auditivo sobrehumano. Casi sentía lástima por él. ¿Qué quiere el bebé? Jugo de manzana. Y se evaporó en cuanto habló. Era un completo imbécil. Quizás por eso sigue vivo, por puro despecho contra las mismas reglas del universo que dicen que alguien con media piel quemada debería estar muerto. Yo no, Izuku intentó protestar por su prolongada estancia en ese pozo negro, que le daba ganas de vomitar a cada segundo, pero entonces le metieron un vaso de zumo de manzana en la cara, y esa cosa tenía calorías, vale. Podría soportar la humillación si tuviera más energía. Hiram se rió entre dientes mientras bebía el jugo de manzana a toda velocidad. La idea de volver a casa lo atormentaba, desviándose de su objetivo principal. Unas horas más siendo Fox primero, no podía desperdiciar el jugo de manzana. ¿Puedo preguntar por qué estás así ahora?, comentó Hiram después de servirse una cerveza. La pregunta le había estado rondando la cabeza desde que llegó la mañana anterior. Una expresión de asombro al darse cuenta de que el pequeño Isu estaba haciendo de justiciero. Seguida de una burla, por supuesto. No podía mostrar ninguna emoción allí abajo. Solo intento hacer el bien, respondió Izuku. Era la verdad, de verdad. Por mucho que la culpa se le acumulara en la garganta, cubriéndola con la idea de mentir solo para estar listo cuando finalmente lo arruinara todo. Hiram solo gruñó en respuesta. Internet dice lo contrario, murmuró Hiram, casi como si se le hubiera ocurrido después. Así que leyó el artículo, El corazón se le cayó a pedazos por el azúcar del zumo de manzana. También fraternizar con villanos, añadió Davi con una sonrisa que probablemente haría que un hombre adulto sintiera sed de sangre. Izuku simplemente aguantaba. No recuerdo haberte pedido tu opinión, espetó Izuku, provocando una carcajada en Hiram. Sin embargo, la sonrisa de Davi permaneció obstinadamente en ese rostro horriblemente destrozado. Izuku se levantó de la silla, con el jugo de manzana en el estómago y el pago en sus manos, depositado por Hiram. Estaba a punto de darse la vuelta y marcharse de aquel lugar de mala muerte hasta la próxima vez que tuviera que volver arrastrándose con Hiram para no morir de hambre. Cabeza borradora preguntaba por ti. La voz era astuta, despreocupada, y feliz de presionar cada fibra sensible de Izuku y luego sacar todos sus miedos para exponerlos. Para que todos los vieran. Para que todos los manipularan. No iba a dejarle ganar. Adiós, Hiram, dijo Izuku. Nos vemos la próxima vez, chico, respondió Hiram, ya dándole la espalda. No es de extrañar que Eraserhead lo buscara. Casi muere delante de él. El hombre era un héroe, e Izuku era visiblemente un niño. Después de todo, la mayoría de las publicaciones de Fox que había visto lo acusaban de ser un niño fuera de lugar. Por eso Eraserhead necesitaba encontrarlo. Es un niño justiciero al que dejó escapar, eso probablemente hirió su ego. El detective probablemente lo estaba presionando por ello. Solo quería que Izuku se fuera del mapa para poder lidiar con crímenes reales y posibles héroes. Izuku tampoco lo era. Fox era lo máximo que podía desear. Eraserhead podría sacarlo de sus frías y muertas manos.
Normalmente, al salir de esa repugnante excusa de bar, sentía que un peso invisible se evaporaba de sus hombros. Una libertad alimentaba sus huesos cansados ante la alegría de no ser observado. De no ser estudiado. Eso no pasó esta vez. Respiraciones superficiales se acallaban en la oscuridad de la noche. Respiraciones pesadas fluían por el aire antes de hundir aún más sus hombros en el suelo. Las miradas lo miraban de nuevo. Gimió al girarse para mirar hacia arriba. Las rendijas de su máscara se encontraron con los ojos esquivos de las sombras. Si los ojos se sorprendieron de que los notara, no lo demostraron. Apenas hubo un cambio en su respiración mientras el momento se prolongaba. Susurros de la noche examinaban este instante de solo Fox y una mirada persistente. Entonces los ojos se rieron. Un movimiento más rápido de lo que él mismo podía seguir, mientras los ojos, seguidos por el cuerpo al que pertenecían, se dirigían al suelo donde se encontraba. Mientras Izuku se tambaleaba hacia atrás, la voz se mantuvo firme. Una confianza que solo emana de años de experiencia en un trabajo considerado demasiado letal para la mayoría. Pero este no era un héroe. Él lo sabía. Sus piernas no se quedarían inmóviles si lo fuera. ¿Quiénes son? Su voz se quebró antes de poder terminar la frase. Su mente estaba demasiado dispersa para concentrarse en otra cosa que no fuera correr. Algo con lo que sus piernas parecían incapaces de cooperar. Querido zorro, empezó la voz de los ojos, incluso los justicieros deben ser puros. A menos que los sacrifiquen. Oh, mierda. Izuku levantó la cabeza de golpe al notar que su sangre se derramaba sobre la katana en su cuello. Sujetada nada menos que por la mancha en la tierra.